Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Rigo, soy director del suplemento de Derecho del Trabajo del DIAL. Primero agradecer al DIAL la oportunidad que vengo ejerciendo este rol desde el año pasado y también al estudio al cual pertenezco, Nottinger Armando, que me da la posibilidad de poder hacer esta charla con ustedes. Un poco la idea era analizar la reforma, ¿no? La ley de modernización laboral que está vigente a partir del 6 de marzo de este año, la ley 27.802. A grandes rasgos y sin hacer juicio de valor sobre las ventajas o desventajas de la ley de modernización laboral, primero habría que situar un poco las expectativas, ¿no? En el sentido de que quizás socialmente o políticamente se espera de esta ley que genere empleo y si vamos a informes que establece la OIT, en la página de la OIT ustedes pueden encontrar un montón de información. En los últimos cambios legislativos en distintos países del mundo, se llega a la conclusión que una ley por sí sola no genera empleo, ¿no? Tiene que haber todo un contexto y políticas alrededor, con lo cual, si pretendemos que la ley vaya a generar fuente de trabajo por sí sola, quizás es una expectativa un poco ambiciosa y equivocada teniendo en cuenta la experiencia de la OIT en estos aspectos. Respecto al concepto y al nombre que se le da a la ley de modernización, quizás me cuesta encontrar aspectos que realmente sean modernos. Creo que ahí hubo un gran olvido que es la inteligencia artificial, ¿no? Si hablamos de modernización no podemos no hablar de inteligencia artificial y la ley esto lo omite por completo, más en nuestra profesión como abogados, que cada vez vemos más iniciativas con respecto a nuestra forma de trabajar, ¿no? Cómo nos tenemos que estar reinventando constantemente los abogados. Prueba de ello es, por ejemplo, hay un montón de iniciativas de empresas con soluciones, de software de gestión de causas. Incluso del Dial, ustedes hoy pueden buscar y analizar con IA la posibilidad de la reforma, se están almacenando en el micrositio novedades que están saliendo constantemente. Bueno, todo eso en el único momento que se habla en la ley de esto de formación profesional es una formación muy básica y quizás se perdió ahí una oportunidad, ¿no? de poner en juego y en valor la inteligencia artificial. El otro quizás gran olvido, que también quizás se perdió una oportunidad, es la inclusión de los clubes de barrio y las organizaciones civiles sin fines de lucro, donde vienen a cumplir un rol muy importante para nuestra sociedad y vemos que no hay ninguna contemplación o ventaja, ya que muchas de estas organizaciones generan trabajo, ¿no? Y un trabajo en el cual atrás hay un propósito muy loable y se deja de lado. Piensen que en Argentina, para que se den una idea de la importancia que tiene esto, hay casi 12.000 clubes de barrio, hay casi 100.000 ONGs, y bueno, lamentablemente de ese lado también quizás se perdió ahí una oportunidad, ¿no? Después, a ver, como temas así a grandes rasgos, y después nos vamos a meter ya más de lleno en lo que es el análisis capítulo por capítulo de la ley. Temas a tener en cuenta es la eliminación del estatuto del periodista y del viajante de comercio, ¿no? Para las empresas, la figura del viajante era una figura que, más allá y sin hacer juicio de valor, generaba mucho litigio en tribunales esta figura, el tema de las comisiones, con lo cual, bueno, hay una eliminación ahí de este estatuto. Y el otro punto importante que se habla mucho es el tema del teletrabajo. Se derogó la figura del teletrabajo a partir de enero del año que viene. Va a empezar a tener efectos esto de enero 2027 y todo lo que es teletrabajo, home office, queda reservado a la autonomía de las partes, a la negociación entre empleador y empleado y lo que establece la ley de contrato de trabajo. Respecto, y ahora nos ponemos un poquito más analizando el capítulo, en lo que refiere a la primera parte del ámbito de aplicación de la ley de modernización laboral,
se pone foco y se excluye expresamente, y lo voy a leer de la ley, a las contrataciones de obras, servicios, agencia, transporte, flete y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, algunos dicen acá lo que se está tratando de generar con la ley de modernización es una deslaboralización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y para tratar de traducirlo en términos sencillos y ejemplificativos, yo, imagínense, tengo una bolsa de caramelos y la ley de modernización viene a sacar a caramelos de esa bolsa y dejarlos afuera de ese marco, de ese entorno jurídico, ¿no? Que es la ley de contrato de trabajo. Esto era algo que se venía requiriendo porque generalmente siempre es un tema de conflictividad en los tribunales la calificación sobre si hay relación de dependencia o no y si se aplica o no la ley de contrato de trabajo. También viene a ratificar y a dejar excluido de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a los que llamamos los trabajadores independientes y sus colaboradores. Recuerden que en la ley de base se había creado esta figura en la cual una persona monotributista o responsable inscripto podría tener hasta 3 colaboradores, o sea, estas 3 personas tienen la misma condición impositiva, tienen un propósito en común, se juntan y generan un emprendimiento, un desarrollo. Acá la crítica a esto es ¿por qué 3? ¿Por qué no más? ¿Por qué se limitó? Yo creo que ahí nos perdimos una oportunidad también de lograr promover lo que es la interdependencia, ¿no? Lo que es emprender con propósito y también limitarlo solamente a que sean monotributistas o personas que tienen ante ARCA la condición de responsable inscripto. Esto no tenemos que confundirlo, que a veces se confunden los conceptos con los prestadores independientes de plataformas, ¿no? Todas aquellas personas que participan de lo que conocemos hoy como las plataformas digitales que trasladan cosas o personas, ¿no? Sin hacer referencia, nosotros conocemos empresas de este tipo como Uber, Rappi, etc. Y después, de alguna manera, en lo que refiere a las reglas de juego y, bueno, hoy qué cambió. Digo, hay principios donde generalmente, obviamente, lo que se dice es el fuero del trabajo se creó para defender al trabajador, ¿no? Y uno a veces en el asesoramiento a sus clientes y quizás en términos futbolísticos, para hacerlo gráfico, dicen, bueno, jugás con la cancha inclinada, ¿no? La empresa juega con la cancha inclinada y esto es natural por la simetría que se genera en la relación empleador-empleado. La realidad es que hoy hay algunos cambios en esto, sobre todo sobre lo que es el principio de la norma más favorable, la eliminación del principio de justicia social, ¿no? Y bueno, el tema de la irrenunciabilidad, ¿no? El artículo 12, acá me parece también importante hacer referencia a que o sea, se suprime todo lo que se establezca en lo que puede ser un contrato, ¿no? Un convenio entre empleador y empleado. Eso puede ser renunciable, obviamente esto seguramente traiga aparejado algún tipo de planteo judicial, ¿no? Está claro a ver que todos estos cambios, sin lugar a dudas, van a, por lo menos en mi opinión personal, y me atrevo a decir, van a generar mayor conflictividad en el corto plazo sobre planteos de inconstitucionalidad, diciendo que muchos de estos cambios atacan el principio de progresividad y los pactos internacionales que Argentina ha ratificado y que van en contra de nuestra Constitución Nacional. Bueno, siguiendo un poquito con el análisis, hay una figura y un tema que es importante destacar y es el reingreso de los trabajadores a su puesto de trabajo. Este es un tema sobre todo más en las provincias, no tanto quizás en la capital, donde quizás cuesta más conseguir personal calificado. Antes, si una persona reingresaba a su trabajo, conservaba la antigüedad a los fines del cómputo de la indemnización por antigüedad propiamente dicha.
Hoy lo que establece la ley de modernización laboral, si transcurren más de 2 años y un día, por ejemplo, uno puede volver a tomar a la persona, a la empresa, y ese trabajador o trabajadora, si el día de mañana se procede a una desvinculación, a un despido directo, se genera un despido indirecto, no va a computar la indemnización por antigüedad de la fecha de origen de ese primer inicio de relación laboral. Otro tema y que está vinculado y retomando un poquito lo que hablábamos de cómo quedó configurado el nuevo reglamento, ¿no? De cómo van a regir las relaciones laborales, es el tema de la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Ahí la ley, y lo leo textualmente porque me parece acá, esto es muy importante porque esto genera conflictividad en el foro laboral, dice lo siguiente, ¿no? El hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Dice, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o servicios profesionales o de oficios o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación. Y después sigue, ¿no? Entonces, a ver, esta es la típica ejemplo del monotributista, ¿no? Que factura por sus servicios en forma correlativa. Bueno, antes el solo hecho de prestar servicios se presumía una relación de trabajo. Ahora se invierte la carga de la prueba y será el trabajador quien tenga que acreditar que no es una prestación de servicios profesionales, sino que es una relación de dependencia. Bien. Otro tema importante a analizar es el tema de la solidaridad, ¿no? ¿Qué cambió con respecto a solidaridad, la contratación, cuando contrata una empresa a otra para tercerizar algún servicio? Voy a tratar de ejemplificar como cosas que suelen pasar en el día a día de nuestra profesión y son los típicos planteos, por ejemplo, de un empleado que ejerce funciones de seguridad en una empresa. Imagínense un banco que contrata una empresa de vigilancia y esos empleados de la empresa de vigilancia prestan servicios en alguna sucursal del banco. Acá el típico planteo que recibimos hasta ahora es, bueno, el banco es solidariamente responsable en caso de que se genere alguna irregularidad en la relación laboral con ese empleado de vigilancia y los tribunales en su mayoría receptan esto positivamente y extienden la solidaridad, por ejemplo, en el caso de los bancos. Hoy la ley de modernización laboral viene a ratificar esto siempre y cuando sea la actividad normal y específica a la que se terceriza. Pero ¿qué pasa si cambiamos el ejemplo y en vez de tercerizar el servicio de seguridad, el banco decide tercerizar el servicio de limpieza? Bueno, ahí, como está planteada la ley de modernización, no debería ser extensivo al banco la responsabilidad solidaria, porque la limpieza no sería una actividad normal y específica de la actividad que desarrolla un banco hoy en día. Entonces, de alguna manera se pone primacía sobre quién es el que registra el vínculo, ¿no? Es muy importante. Ese va a ser el empleador hoy para la ley de modernización. O sea, quien tenga el empleado registrado, la ley entiende hoy que es el empleador de esa persona. Creo que en lo que respecta a solidaridad, este es el cambio más importante y quizás los que asesoran empresas tengan en cuenta este tema de que antes la exigencia y el deber de control sobre aquellos empleados de esta empresa contratista era un control más de resultado que de medios. Hoy la ley lo que habla es de exigencia, ¿no? Decir, bueno, te pido que me envíes los formularios, la documentación necesaria para que yo pueda verificar que realmente estos empleados estén dados de alta correctamente. Pero
parecería que la ley no exige que uno tenga ese deber de control, de ir y verificar en cada empresa que uno subcontrata que realmente ese empleado esté ahí trabajando o no, o que haya un empleado que no está registrado y trabaja para la empresa usuaria, ¿no? Eso más que nada para tener en cuenta aquellos que asesoran empresas y quizás empezar a revisar aquellos contratos entre este tipo de empresas para ver si uno puede llegar a hacer ahí algún tipo de ajuste, ¿no? Bueno, otro punto importante es el tema del ius variandi, ¿no? Este es un tema que sufrió modificación por la ley. El artículo 66, y también me parece importante leerlo, dice que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no alteren modalidades esenciales del contrato. Ahí está la clave, modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material al trabajador. Perjuicio material. ¿Qué significa esto? Que ya no está más el perjuicio moral. Voy a tratar de ejemplificarlo. Imagínense, a ver, el típico caso, el gerente general de una empresa en el cual le piden que además de ejercer roles de gerencia general, ejerza otras funciones del mismo nivel, de la misma jerarquía, de la misma calificación profesional, pero quizás en el organigrama esa posición es una posición que lo traslada horizontalmente, ¿no? Entonces, quizás antes este gerente general, que era el máximo responsable de una compañía, podía plantear que esto le generaba un daño moral, ¿no? Un perjuicio moral, por quizás una pérdida en su calificación, en su actitud profesional. Hoy la ley reduce este perjuicio, le limita solo al perjuicio material, ¿ok? Distinto sería el ejemplo, y ahí tenemos que distinguir, si este gerente general ejerce funciones de jefatura, ¿no? Ahí sí, ¿por qué? Porque se altera un elemento esencial del contrato. Vuelvo a cuando lo leímos anteriormente, digo, la categoría profesional es un elemento esencial del contrato, ¿no? Lo mismo que el salario, lo mismo que el horario. Entonces, bueno, hay cuestiones que siguen siendo intocables, pero bueno, de este lado, tener en cuenta que desaparece el perjuicio moral y solo la ley recepta el perjuicio material. Bien, otro tema importante que no debemos dejar de lado, que también generó muchísima conflictividad en los últimos años en los juzgados y tribunales laborales, es el tema de los certificados del artículo 80, ¿no? Hoy la ley de modernización extiende el plazo de entrega, pasa de 30 a 45 días hábiles y permite, que era el gran tema acá, ponerlos a disposición del empleado. Antes uno tenía que o consignarlos judicialmente, sí o sí, para evitar la multa de los 3 sueldos. Otros abogados y una profesión y uno recorriendo a veces le sugerían a la empresa enviarlos por algún servicio privado de correo, ¿no? Donde se certifique que efectivamente ese empleado recibió los certificados. También había complicaciones en la confección de los certificados, que eran 3 certificados, en los cuales uno recuerden que había que hacer, las empresas se hacían como una nota a papel diciendo bueno, que trabajó de tal fecha y que había recibido esta capacitación, y quizás si se olvidaba alguno de estos 3 certificados, la multa procedía igual. Bueno, un poco la ley viene a tratar de disipar toda esta conflictividad e incluso habla de la posibilidad de hacerlo a través de formato digital, ¿no? La certificación, incluso la firma, que las empresas solían ir a un escribano para certificar los certificados. Hoy parecería, y veremos qué termina de suceder en la reglamentación y cómo lo recepta ARCA, pero con la firma digital a través de alguna de estas empresas que hoy brindan este servicio, alcanzaría para tener cumplida la formalidad de entrega
de certificados de trabajo debidamente firmados y autenticados. Otro tema importante que me gustaría analizar es el tema de la remuneración del trabajador. ¿Qué tenemos como novedad ahí? Y es importante, es el artículo del 103 bis. Tenemos una ampliación de este artículo en lo que es beneficios sociales. Acá siempre, y yo creo que se va a dar la discusión, según lo que establece el convenio 95 de la OIT, si es salario o no salario. Pero bueno, es una discusión que terminarán de definir los jueces, pero en rasgos generales tengamos en cuenta que la ley viene a ampliar la posibilidad de hacer beneficios sociales y de dárselos a un empleado. Esto es muy importante para los abogados cuando asesoran empresas y cuando se crean estas políticas de beneficios. Bueno, más allá obviamente de que las áreas de recursos humanos evaluarán cuáles son aquellos beneficios que realmente los empleados perciben como beneficiosos. Bueno, después está todo el tema legal, ¿no? De cómo se implementa, de los riesgos. Ahí nosotros como vos tenemos esa mirada. Quizás ahí la novedad más importante, para no leer todas las incorporaciones de los incisos, el tema de los planes médicos, ¿no? Era algo que se discutía en la justicia, ¿no? El beneficio de quizás tener una medicina prepaga con algún plan superior. Bueno, hoy ya queda claro para la ley de armonización laboral que esto es un beneficio social. El otro tema que se incorpora es la posibilidad como beneficio de que los empleados puedan almorzar en algún establecimiento gastronómico cercano. Esto lo establece el primer inciso. Te diría que esas son las agregados más importantes a la hora de hacer una política de beneficios y cuando nos pidan analizarla en la compañía, ¿no? en la cual estemos asesorando y a tener en cuenta. Y el otro tema importante en esto de la forma de remunerar perdón, es la incorporación de un concepto que se llama salarios dinámicos, ¿no? Esto está pensado un poco depende de la industria, ¿no? Pero me imagino que en algunas industrias, como ejemplo que les puedo citar, tecnología, ¿no? Y está asociado el salario dinámico al mérito personal, ¿no? Cuando uno escuchaba los debates, se hablaba mucho, ¿no? De que la ley tenía que empezar a pensar esquemas de remuneración que acompañen el mérito del empleado en su trabajo, y creo que este artículo viene a receptar un poco esa necesidad que había. Y siempre como recomendación es importante plasmarlo en un contrato, ¿no? La incorporación del salario dinámico, o en la política, ¿no? Que genere la empresa, si estamos asesorando una empresa, y obviamente determinar que este salario dinámico tiene principio y tiene fin, ¿no? Siempre el rasgo de la transitoriedad para que no sea planteado después como un derecho adquirido. El salario, siguiendo un poquito con el tema de la remuneración, puede ser abonado en dinero, moneda nacional o extranjera, y hay ciertas prestaciones complementarias que la ley incorpora y que son importantes resaltar, y en esto siguiendo el esquema del mérito personal, y es el bono por resultados, ¿no? La ley habla de un sistema de distribución de utilidades o ganancias. Son las famosas stock options, ¿no? Que antes, según la jurisprudencia, mayoritariamente se consideraban parte del salario y que había que tributar aportes y contribuciones, y hoy la ley excluye este tipo de sistemas de distribución, bueno, por resultados, stock options, o la manera que en la jerga le suelen llamar. El otro punto importante de salario
complementario que no requiere aportes y contribuciones. Es un inciso que habla del reintero con comprobantes de sumas que resulten por el uso por parte del trabajador de transporte público, ¿no? De pasajeros, que te traslade del lugar de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Después se agrega la figura del comodato. Esto está pensado para la figura del expatriado, ¿no? Es un beneficio y un salario complementario que tampoco está sujeto a aportes y contribuciones. Y después la ley habla de los gastos derivados del uso de telefonía celular e internet, ¿no? Que puede ser compensado por parte del empleador en forma total o parcial y se conforme los límites que establezca la autoridad de aplicación. Acá obviamente en todo esto tengamos en cuenta el criterio y tiene que haber una razonabilidad, ¿no? Claramente si una empresa eh, abona a su empleado una determinada cantidad de dinero que es muy superior a un plan o un paquete de internet, ahí esto no va a caminar, no va a ser receptado seguramente por un juez como prestación complementaria, porque se va a estar queriendo fraguar. Entonces tenemos que respetar ese límite de razonabilidad que siempre en cualquier vínculo tiene que primar, ¿no? La razonabilidad, la primacía de la realidad son principios obviamente que no desaparecieron y están muy vigentes y que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de situaciones de forma de remuneración de los empleados. Respecto a los recibos de sueldo, acá tenemos más cambios en lo que es la forma, no tanto en el fondo, pero sí tenemos que tener en cuenta todos los requisitos que establece el artículo 140. Acá hablando con contadores, no sé si a ver, un poco la pregunta venía, bueno, se están actualizando los sistemas, tenemos que ver qué pasa con Arca. Bueno, nada, esto es obviamente un tema más formal, pero tener en cuenta de que de alguna manera van a cambiar los recibos de sueldo, digo, para estar atentos a la hora de interpretar los mismos y tener en cuenta la ley para ver, bueno, qué son las cosas que hoy sí o sí tienen que estar y poder vislumbrarse de un recibo de sueldo. ¿Ok? Em, Otro régimen que debemos analizar y que cambia es el sistema de vacaciones, ¿no? En las vacaciones, quizás los dos aspectos más importantes que fueron modificados es la posibilidad de limitar y consensuar con el empleador y empleado consensúan limitar el periodo de goce a 7 días, y también lo que cambia es el periodo en el cual el empleador le avisa a su empleado. Antes era de 45 días, hoy es de 30 días, ¿no? El plazo de antelación para ordenar un poco las vacaciones del personal que tenga una empresa en su nómina. Otro punto a analizar es el banco de horas. Se habló mucho del banco de horas en este último tiempo. A ver, justo desde que salió la ley ahora, voy a tratar de ejemplificarlo con un planteo que me hizo un cliente. ¿Qué le estaba pasando? En su empresa, una empresa gastronómica, tiene un alto nivel de ausentismo por cuestiones generalmente la mayoría vinculadas a temas de salud de sus empleados, en los cuales faltaban por problemas de salud quizás más leves, como puede ser problemas que requieran 2, 3, 4, 5 días de reposo, y esto hacía que este empleador tenga que abonar horas extras y que esto sea un costo muy importante para él. Entonces me planteaba, me decía, escuché el tema del banco de horas, ¿se puede implementar el banco de horas para paliar esta situación y
no pagar tantas horas extras por este tema que tengo de ausentismo. Y la verdad que lo primero que me resonó fue, a ver, el banco de horas no puede estar pensado para combatir un problema de ausentismo. Tiene que tener el espíritu y trato de ponerme en el lugar de los jueces cuando llega a haber algún planteo en tribunales, de conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? En esta flexibilidad que se habla, en la cual uno voluntariamente, que acá es clave, el trabajador voluntariamente tiene que estar de acuerdo y decir, bueno, trabajo más horas un día y las compenso otro día, porque eso me genera la posibilidad de que puedo estar más tiempo con mi familia, o puedo hacer deporte, o puedo acompañar a mi padre que está mayor, ¿no? Creo que la mirada, de nuevo, la razonabilidad tiene que venir por ese lado. Es un tema complejo, tampoco, a ver, y esto es una opinión y veremos la jurisprudencia, cómo lo recepta y caso a caso, ¿no? Y tengamos en cuenta un tema no menor, que la ley de jornada no se modificó, con lo cual ahí tenemos que ver qué pasa con el tope de las 9 horas diarias. Entonces, si una persona trabaja 10 y la empresa genera un esquema de banco de horas, o sea, 9 horas sí, pero la hora 10 se paga como hora suplementaria, o armando un esquema donde consensuando y voluntariamente, si el trabajador realmente está de acuerdo, podría trabajar 10, 11 horas por día y después compensar las horas en exceso, no teniendo en cuenta este límite. Bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, recalco esto, ¿no? Y acá la ley lo dice, y algunas consideraciones que tiene que tener este banco de horas que me parece que vale la pena leerlas, y es que debe formalizarse por escrito. Acá pone una primera exigencia. Tiene que ser voluntario, como dijimos, ¿no? Y tiene que haber un método fehaciente de control que permita a ambas partes, empleador y empleado, a registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para el goce, ¿no? Para después la compensación. Bueno, tengamos en cuenta que esta figura, que es una figura novedosa, moderna, que yo creo que, de nuevo, si la finalidad y la mira de esto es conciliar el trabajo con la vida personal de cada uno, y el banco de horas tiene esta finalidad, me parece que es una muy, muy buena solución y va a ser receptado positivamente por los empleados. Ahora bien, si esconde otra cosa o tiene otra finalidad, bueno, yo creo que puede llegar a generar conflictividad, ¿no? en los tribunales. Bueno, atándolo un poco con esto que hablábamos del banco de horas y los temas que hablábamos de salud, eh, acá me voy a quedar con un tema que me parece importante, pero que creo que en la práctica va a generar algún tipo sí, de malestar en el vínculo, en el sentido de que, a ver, la ley establece hoy el aviso al empleador cuando uno tiene un problema de salud, que tiene que ser en el primer día de la jornada laboral. Y ahí pareciera en la práctica, a ver, si es un tema leve, no habría problema en que el empleado avise el primer día, pero si es un tema más de gravedad, parecería dificultoso, ¿no? Que el primer día, no sé, si uno está internado en un hospital, pueda dar aviso, ¿no? Como que ahí, bueno, veremos qué va pasando en la práctica y cómo se va desarrollando. Y el otro punto importante que establece la ley, detalla exhaustivamente los requisitos que tiene que tener el certificado médico para acreditar algún problema de salud, ¿no? Y acá lo voy a leer porque es bien taxativo. Dice que deberá contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados.
y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados. Quédense con esta palabra, habilitados, para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de plataformas electrónicas autorizadas por la Ley 27553 y su reglamentación. Acá yo les decía, quédense con la palabra habilitados porque a veces pasa mucho en las provincias de nuestro país es muy extenso. A mí me ha pasado que en una empresa de otra provincia me diga, mira, me llegó un certificado médico firmado por un psicólogo y viceversa, también me han consultado, ¿es válido? Algún trabajador me diga, ¿es válido que yo presente el certificado de un psicólogo que diga que yo necesito tratamiento y que tengo que no ir a la oficina? Bueno, acá la ley viene un poquito a poner claridad en este sentido y habla de habilitados, con lo cual pareciera que en este caso en concreto, el ejemplo del psicólogo me parece lo más gráfico, no podría estar autorizado a emitir este tipo de certificados. Y el otro punto importante que genera mucho ruido en los tribunales y es fuente de litigio es la discrepancia, ¿no?, entre la opinión del médico tratante y el médico de la empresa. La ley habla de lo que llama discrepancia insalvable. ¿Qué pasa? En la práctica, supónganse, un empleado presenta un certificado médico. Volvamos, si quieren, al ejemplo del tema de salud mental, que es hoy el tema quizás que está más en boga y que quizás lo vemos más cotidiano en nuestra práctica profesional. Presenta un certificado médico de un psiquiatra de 30 días, la empresa decide ejercer el control que la faculta del artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, el médico de la empresa considera que esa persona está apta para trabajar y no coincide con el diagnóstico del médico tratante, entonces hoy la ley da la posibilidad de, ante esa discrepancia insalvable, habla de poder generar y recurrir a una junta médica en institución oficial, en jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiera habilitado esta opción, y requerir dictamen en institutos públicos o privados. Y habla, el requisito dice de reconocida trayectoria y solvencia técnica, a cuyo costo de intervención pasa a tener que ser solventado por el empleado. Creo que este es un acierto de la ley, porque la realidad es que anteriormente, si uno había una discrepancia médica, debía recurrir a la justicia y obviamente los tiempos de la justicia no son los tiempos en que uno necesariamente necesitaba resolver estas discrepancias, con lo cual creo que este es una opción que tenemos que parecería ser más rápida y veremos qué empieza a ocurrir en la práctica y cuando se termine de implementar a través de las autoridades administrativas que van a intervenir. Bien, pasamos a otra figura de análisis de la ley de modernización laboral, que es el tema de la extinción del contrato de trabajo. Acá algunas novedades es, por ejemplo, el periodo de prueba, ¿no? En el periodo de prueba ya no se va a requerir preaviso, ¿tá? Entonces tengamos en cuenta este tema y tengamos en cuenta que para el estatuto de casas particulares ahora el periodo de prueba es de 6 meses. Esto es también una novedad y un cambio. Otro cambio importante respecto a la extinción del contrato de trabajo es cuando un contrato se termina por la voluntad concurrente de ambas partes, el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá se le pone un plazo y habla de 2 meses, ¿no? Entonces, si en 2 meses, acá se los voy a leer, pero es la parte final del artículo, dice: en un contrato de trabajo de prestaciones continuas y permanentes, se considera configurado este supuesto luego de transcurrido 2 meses calendarios sin que ninguna de las partes manifieste su voluntad de continuidad de este. ¿Okay? Entonces ahí tenemos otra novedad respecto a la extinción del contrato.
Ahora viene un tema súper importante, es un subtema en lo que es la extinción, que es la indemnización por antigüedad, ¿no? ¿Qué cambió en lo que refiere a la indemnización por antigüedad? Acá es muy importante, y vamos a usar las palabras de la ley. Dice, se entiende como remuneración a estos fines la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensual. Acá la primera novedad. La ley está dejando afuera conceptos de pago no mensuales y hace referencia, como por ejemplo, al sueldo anual complementario, vacaciones y premios que no sean de pago mensual. ¿Okay? Recuerden, por ejemplo, en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, a los fines del cómputo de la antigüedad siempre se computaba el SAC. Bueno, acá veremos cómo receptan los tribunales de la provincia esta novedad, pero está eliminando el SAC de la base de cálculo y aquellos premios que no sean de pago mensual, que generalmente siempre estaba esta discusión en los tribunales respecto a los bonos, ¿no? Que quizás se pagan en forma semestral o anual, y en los planteos de los trabajadores se intentaba lograr que eso forme parte de la base de cálculo y muchos jueces así lo receptaban. Y después la otra novedad es la foto, ¿no? Cuando uno le saca la foto para establecer cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual, la ley empieza a hablar de 6 meses, ¿no? Otra novedad es que se ratifica, cuando lean el articulado, el fallo Bisotti, ¿no? El tope del 67%, y también en este articulado que se reforma viene a ratificar la imposibilidad de cualquier reclamo judicial o extrajudicial por conceptos, dice, de naturaleza civil, contractual o extracontractual. Bueno, yo creo que acá va a ser una ventana de conflictividad, en el sentido de que más allá que las multas ya han sido derogadas por leyes anteriores a esta demonización laboral, lo que estamos viendo hoy en los tribunales es estos planteos de los daños y perjuicios que generan un empleo mal registrado, y yo creo que más allá de lo que diga la ley, esta imposibilidad de reclamar daños de naturaleza civil, bueno, yo creo que estos planteos van a seguir existiendo y veremos la jurisprudencia de acá en adelante cómo recepta este tipo de planteos. Otra gran pregunta es, ¿qué pasa con los juicios en trámite? ¿No? ¿Cómo se actualizan? Bueno, acá el artículo 276 habla de actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. En los juicios en trámite dice, y aún pendientes de sentencia definitiva, y lo voy a leer textual, dice, el inciso A, vamos a ver, para ver cómo se actualiza hoy un juicio en trámite cuando tengamos que previsionar ante una empresa o tengamos que asesorar a un empleado y nos diga, bueno, hoy mi juicio, si yo lo ganaría, bueno, ¿cuál es el monto actual? La ley dice, a través de la aplicación de intereses moratorios ajustadas a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina, BCRA, a estos fines para el periodo correspondiente. Dice, en ningún caso el resultado aplicando las pautas del inciso A del presente artículo podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del índice de precios al consumidor, que lo conocemos como IPC, suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, con una tasa de interés del 3% anual. Dice, el valor resultante no podrá ser inferior al 67% del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso B del presente artículo. Acá hay un tema de aplicación práctica, y esto calculo que lo debe estar corrigiendo en este momento, es el tema de la calculadora, ¿no? Porque uno entra a la página del BCRA, yo en estos días la estuve probando, y no arroja el mismo resultado que la página del Colegio de Abogados cuando hace este cálculo,
y en el BCR habla de SER y acá se habla de IPC. Yo creo que bueno, ahí hay que ajustar un poquito porque la web del BCRA dice SER, pero bueno, la ley dice IPC. Y bueno, claramente este piso del 67% que refiere la ley está tomado a Bisotti. Entonces, bueno, ¿se aplica la ley a los juicios que están pendientes de sentencia? Sí, acá lo dice expresamente en lo que refiere a la actualización de los intereses. Entonces tengamos en cuenta este punto que es muy importante. Después habla de cómo, bueno, cómo se paga los juicios. Para estos juicios que ahora están en trámite, habla de la cuenta a sueldo del trabajador. Y con respecto a las sentencias judiciales, dependiendo si es una pyme o una gran empresa, establece una diferenciación entre 6 y 12 cuotas mensuales, ¿no? 12 cuotas para las pymes y 6 para las grandes empresas. Acá muchos colegas me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con los honorarios? ¿También me los van a pagar en 6 o en 12 cuotas? Bueno, recordemos que el honorario es un crédito de naturaleza alimentaria, con lo cual seguramente va a haber muchos planteos con respecto a los honorarios de los letrados, si se quiere aplicar analógicamente lo que dice la ley en este sentido, y yo creo que también vamos a tener bastantes planteos con respecto a la forma de pago y actualización de estas cuotas que prevé la ley de modernización laboral. Ahora bien, recién hablamos de, bueno, cómo que hay que pagar, ¿no? Pero el tema y la gran novedad que seguramente ustedes escucharon es la creación del FAL. Una cosa es qué debo pagar y otra cosa es quién paga. Bueno, acá el FAL de alguna manera viene a dar respuesta a ese quién paga. Quizás en la práctica a muchos de ustedes les habrá pasado en algún momento de su profesión, de que les ha quedado algún juicio sin cobrar porque la pyme no pudo, porque cerró, porque temas económicos diversos que hacen imposible el pago de una sentencia judicial. Entonces se crea este fondo de asistencia laboral, destinado exclusivamente al cumplimiento, dice, y lo leo expresamente, todo tipo de indemnización, e incluso, que yo creo que hay varias discusiones en este sentido, el 241 de la ley de contrato de trabajo, el mutuo acuerdo. Algunos decían, bueno, pero ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo empleado-empleador por más de lo que diga la ley, el doble? Y bueno, yo mi opinión es que el FAL también va a tener que pagar si el acuerdo es el doble. Obviamente si yo demuestro como empresa que cuando yo generaba una política de retiros voluntarios, en los últimos tiempos solía ofrecer el doble de la indemnización normal, ¿no? Entonces, y otras veces que dudas que se generan, bueno, pero el FAL es para sentencias judiciales o el FAL se va a aplicar cuando desvincule a una persona previo a un juicio. No, no, se aplica, justamente está pensado, más allá de los juicios, también está pensado para desvinculaciones previas al juicio, ¿no? Y me decían, bueno, pero ¿qué pasa si el FAL, la liquidación le da de una manera y a la empresa le da de otra? Bueno, la empresa tendrá que poner la diferencia para completar ese pago, ¿no? Después será una discusión entre la empresa empleadora y estas empresas que formen parte de este Fondo de Asistencia Laboral, que van a estar controladas estas empresas por la Comisión Nacional de Valores. Todavía no está reglamentado este Fondo de Asistencia Laboral, pero un poco del análisis y interpretación de la ley, me atrevo a decir que puede ser, si se ajusta bien, una buena alternativa para que los empleados puedan cobrar sus indemnizaciones y los empleadores de alguna manera tener más previsibilidad y ordenarlos para tener un fondo de reserva y poder pagar las indemnizaciones. Después podemos discutir si el FAL receta lo que establece nuestra Constitución Nacional en el 14 bis, ¿no? Y desalienta el despido arbitrario. Bueno, es una discusión que seguramente se dé en los tribunales, pero si nos centramos en quién paga,
y más que nada en la forma de este fondo, me parece que es una buena alternativa, ¿no? Obviamente, lo que el fondo pague van a ser eh, rubros que están registrados. Uno como empresa empleadora no le puede pedir a la empresa que administre y que tenga los fondos que el empleador va aportando, que pague horas extras que estaban pagándose en forma extracontable, ¿no? Eso obviamente va a ser a cargo del de, el empleador si el empleador llega a probar esa irregularidad. ¿Ok? Y el otro punto importante es, y para los empleadores y cuando nos toque asesorar, bueno, este fondo está compuesto solamente por el aporte del empleador. Acá el empleado no aporta. Cuando la ley habla de contribución, dice la cuenta de los fondos de asistencia laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 1% para las grandes y el 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, una pequeña empresa va a estar aportando el 2,5% al Fondo de Asistencia Laboral en vez de aportarlo al SIPA, ¿no? Al Sistema Integrado Previsional Argentino. Entonces, de esta manera se está como cambiando figuritas, ¿no? Yo aporto al FAL y dejo de aportar al SIPA. De nuevo, algunos critican y si no se está financiando el sistema de seguridad social, porque ahora esa plata que iba al sistema está yendo a este fondo. Bueno, son los cuestionamientos que empezamos a ver que empieza a recibir el FAL en este sentido. Obviamente, los aportes que haga el empleador, y acá la ley lo deja expresamente claro, son inembargables y solo son para pagar indemnizaciones. ¿Ok? Después otro punto que empecé a escuchar, bueno, ¿qué pasa si una empresa se vende y la compra otra? ¿Qué pasa con esos fondos? Bueno, esos fondos se transmiten, la ley también lo prevé expresamente y también prevé expresamente qué pasa en el caso de quiebra del empleador. Bueno, esos fondos vuelven al empleador, esos fondos son del empleador y regresarían, obviamente, si queda algún remanente en la distribución. Incluso hay temas que están sujetos a reglamentación, pero si el empleador no utiliza este fondo de asistencia laboral, la ley que dice la reglamentación permitiría recuperar parte de estos fondos, ¿no? que se fueron aportando mes a mes. Acá hay una incongruencia que creo que la reglamentación va a modificar, que es el plazo de pago. Se habla en la ley de monetización de 5 días hábiles, cuando la ley de contrato de trabajo establece 4. Bueno, ahí van a tener que ajustar. Y después, nada, yo creo que el FAL tener en cuenta y seguirlo muy, muy de cerca para ver qué ocurre en los próximos meses. Obviamente que en esta primera mitad de año no va a estar operativo, pero bueno, creo que es algo que amerita seguirlo de cerca porque va a ser motivo de consulta para los profesionales que asesoramos, tanto empleadores como empleados, ¿no? Bueno, otro tema que quiero analizar es los actos procesales y contingencias generales. ¿Qué cambió con respecto a esto? Dos grandes novedades. Una es la incorporación de la figura de la caducidad de instancia con los plazos respectivos que establece la ley. Y el otro gran tema es que al momento cuando uno recibe el traslado de la contestación de demanda, ya no va a poder ofrecer prueba al contestar ese traslado, no nos corran los tribunales de la contestación de demanda. Digo, para estar atentos, porque esto ya se está aplicando y ya podemos seguramente en lo inmediato empezar a ver planteos tanto de caducidad de instancia como planteos de oposiciones
de colegas a incorporar prueba en la etapa procesal que describí anteriormente. Digo, estas son quizás las novedades más importantes del procedimiento laboral. Hay otro tema que no puedo dejar de comentar, que es el traspaso de la justicia nacional del trabajo a la ciudad de Buenos Aires. Esto quizás es un tema político, pero es importante que nosotros como profesionales tengamos en cuenta lo que se está viviendo hoy en nuestros juzgados y tribunales, ¿no? Sobre todo en la capital federal estamos viendo mucha conflictividad, mucho paro, movilización, toma de edificios ante la incertidumbre de cómo se va a instrumentar este traspaso. Obviamente esto genera una parálisis del fuero laboral, un atraso en los juicios. Y bueno, creo que es importante, más allá hoy de la virtualidad y que muchas de las tareas que hacemos a diario las hacemos a distancia, pero bueno, entender la realidad del fuero y entender y asesorar a nuestros clientes en el sentido de que nada, uno en el día a día ve estos problemas, suspensiones de audiencia, demoras en los despachos de los juicios. Bueno, eso obviamente de alguna manera nosotros como abogados y en el servicio que brindamos nos afecta. Veremos qué pasa, cómo termina, cómo se reglamenta. Acá hay obviamente varios factores que no me voy a meter, políticos en cuestión, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando esto y estemos atentos a lo que se venga en el corto plazo. Bueno, otro tema que me gustaría compartir con ustedes y analizar es el tema de la huelga. Acá hay, hay un agregado que marca la ley, una figura que se llama los servicios de importancia trascendental, ¿no? Esta es como una nueva categoría que la ley de modernización incorpora. Dice, en el caso de actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar e imponer las partes una cobertura menor al 50%. Quédense con este porcentaje y quédense con esta figura. Y obviamente la ley detalla todas aquellas servicios de importancia trascendental. Después ustedes lo podrán ver. Y establece con respecto a los servicios esenciales el porcentaje del 75%. ¿Ah? Bueno, yendo ahora más a cómo va a cambiar la diaria en lo que es el delegado sindical, ahí se reduce su crédito horario a 10 horas, ¿ok? Y la otra novedad que quizás nos pasa mucho en el día a día con el tema de las asambleas es hoy se le pide al sindicato que hable con su empleador y le avise, ¿no?, el horario, el lugar y la duración del tiempo de asamblea. Hay como una especie de limitación a este derecho. Y también la ley de modernización tipifica aquellas causas que son de injuria grave, ¿no?, para el despido de un delegado. Hay 3 incisos, dice, bueno, afecta la libertad de trabajo, provocar, etc. Pero bueno, esto es como las novedades más importantes, y el otro gran novedad es el fin de la ultraactividad que recepta el artículo 132. Esto obviamente está muy cuestionado por las asociaciones sindicales y veremos cómo se termina receptando esto en nuestros tribunales, ¿no? Bueno, respecto al capítulo 7 de la ley, habla de prácticas desleales, ¿no? Dice, serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética las relaciones profesionales de trabajo por parte de asociaciones sindicales o en su caso a quienes las representen. Detalla, obviamente, las distintas prácticas desleales que existen hoy y quédense con el concepto de que las amplía, ¿no? Acá no hay mucha jurisprudencia de práctica desleal, o por lo menos yo no encontré tanta.
Tengo mis dudas si esto va a generar mayor litigiosidad o no. Hasta ahora no lo generó. Veremos qué pasa a futuro, ¿no? Y acá hay un punto no menor en lo que refiere al procedimiento de la negociación colectiva, que me parece importante destacar, y se lo voy a leer expresamente porque me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, y es la negociación por empresa. Esto es una gran novedad, ¿no? Parecería que se quiere empezar a asimilar los esquemas de otros países como Colombia, como Chile. La ley dice: se trata de una negociación por empresa o por región, la representación sindical será la de él o de los sindicatos de primer grado o de empresa con personería gremial en el ámbito territorial y personal que se pretenda negociar. O sea, parecería que el sindicato de empresa está desplazando al sindicato de actividad, ¿no? Dice: esta disposición es de orden público, por cuanto toda disposición establecida por estatuto, organización sindical de segundo o primer grado o primer grado que yo ponga la misma no será válida. Entonces, haciendo un poquito de futurología, seguramente acá empecemos a ver competencia entre sindicatos de empresa para ver quién consigue mayores beneficios. Quizás se puede llegar a dar que una misma empresa tenga 4 o 5 sindicatos dentro de la misma empresa. Quizás podemos empezar a tener mayores problemas de encuadramiento sindical, eh, o quizás no, quizás para el empleador es más cómodo negociar con el sindicato de empresa porque conoce la realidad y es más cercano. Bueno, veremos qué pasa. Yo cuando preparaba esta reunión, un poco les mencionaba los ejemplos de Chile y Colombia y los efectos que esto trajo. Lo que sí concluyo es que bajó el nivel de sindicalización en estos países. Hoy, estos países con este esquema tienen un nivel de sindicalización del 5% y Argentina hoy tiene un nivel del 30% aproximadamente. Así que quedémonos con ese dato y veremos qué pasa a futuro. Bueno, un tema que quiero analizar y una pequeña cambio que hubo con respecto a lo que son los accidentes laborales y enfermedades del trabajo es la incorporación de un nuevo baremo. ¿Ok? Hoy existe un nuevo baremo, quedémonos con eso. Ya hay planteos en tribunales en los cuales algunos tribunales de oficio o a pedido de parte están pidiendo que se recalculen las pericias, ¿no? Los porcentajes de incapacidad que se establecieron en el pasado y que se recalculan. Hace poco el DIAL publicó un fallito al respecto diciendo de que no podía hacer esto, recalcularse con el baremo actual. Veremos qué pasa, cómo van receptando los tribunales esta cuestión del cambio de baremo a la hora de los peritos efectuar los informes periciales en juicios que están pendientes de resolución y de trámite. Una novedad que siempre ocurre en estas reformas laborales, más allá de que a título personal considero que esta ley de modernización laboral es la más importante de los últimos 50 años por la profundidad, por todos los temas que toca. Cuando escuchábamos un poco distintas voces, siempre se hablaba, bueno, los beneficios, ¿no? de incorporar más gente. Y acá les dejo el concepto del RIFL, RIFL, ¿no? El artículo 152, lo que se llama el régimen de incentivo a la formalización laboral. Bueno, acá hay ciertos incentivos, ciertos beneficios, teniendo en cuenta determinadas cuestiones que ustedes van a poder leer de la ley. Cuando uno incorpora a un empleado, de acuerdo a esa condición que tenía el empleado anteriormente, bueno, se establecen ciertos incentivos a beneficios a tener en cuenta en el caso de que
clientes les planteen la incorporación y el agrandamiento de la nómina del personal. Bueno, agradecerles haberme escuchado. Hasta acá llegamos con este análisis de la ley de modernización laboral. Espero que les haya servido. Seguramente hay un montón de puntos que intenté analizar y que requieren mucha más profundidad. Y bueno, yo creo que ahí el dial es un lugar en el cual ustedes pueden nutrirse de esta información, estas novedades y capacitarse para poder estar actualizados ante tantos cambios. Muchas gracias.